Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos una vez más a Sensor UABC, un programa sobre el quehacer universitario. Mi nombre es Santiago Alonso y es un placer acompañarte. Estoy muy feliz de que estés con nosotros nuevamente en un programa de Sensor UABC. En esta ocasión traemos para ti un proyecto especial con el tema de divulgación científica. Te compartiremos algunas cápsulas que tuvimos la oportunidad de realizar con investigadores y divulgadores científicos. Así que por favor no te me despegues y sigue con nosotros a lo largo de tu programa. Esto es Sensor UABC. Comencemos. Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Manuel Félix y como siempre es un gusto estar con todos ustedes. Aprovecho para mandarles un saludo a todos los que nos ven a través de sus pantallas. Te platico que el equipo de Sensor se fue a la ciudad de Mexicali, al Instituto de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja California. Allí nos recibió el director del instituto, el doctor Humberto Curiel, quien nos dio un recorrido por las instalaciones. Además nos platicó acerca de las actividades que allí se realizan. Así que si quieres conocer un poquito más, quédate conmigo aquí en Sensor UABC. El Instituto de Ingeniería, como comunidad cimarrona, pues busca atender las necesidades de los diferentes sectores, especialmente en las áreas de ciencias e ingenierías. La ventaja de estos proyectos es que pueden llegar a alcanzar o a tener un impacto inmediato en la sociedad y sobre todo en la generación de empleos a través de la incorporación de nuestros egresados y la formación especializada en los diferentes sectores. Lo importante de destacar para la UABC a través del instituto es la gran cantidad de proyectos que se realizan en investigación, que atienden las partes de medio ambiente, química y física aplicada. Temas importantes como lo que son la informática y las comunicaciones, la física aplicada, la hidrología, materiales avanzados, corrosión, es lo que tratamos de atender y es lo que hacemos actualmente en el Instituto de Ingeniería. La investigación que se hace en el instituto siempre debe de estar vinculada. Hasta cierto punto nosotros tratamos de atender o satisfacer las demandas de los diferentes sectores. Lo importante aquí es ver hasta dónde puede trascender una investigación. Hablando de temas del agua, tratar de comprender los fenómenos que ocurren actualmente para el abastecimiento de agua o el uso adecuado, controlado, sustentable del agua. Hay otros temas importantes, por ejemplo, lo que es el tratamiento en atención de enfermedades hacia la salud, ¿no? Es importante que nuestras investigaciones a través de los diferentes departamentos puedan llegar a ser aplicables en esos tratamientos, puedan mejorar la calidad de vida de la sociedad. Actualmente el instituto cuenta con una planta académica de 50 investigadores. La mayoría de los investigadores cuentan con su propio laboratorio o sus grupos de trabajo, de forma interna y de forma inter e intrainstitucional. Los laboratorios han sido equipados con infraestructura científica y tecnológica de gran calidad. Hemos aprovechado la vinculación, la colaboración con los diferentes sectores para adaptar y para incorporar nuevo equipamiento y nueva infraestructura a estos espacios. Estos nos permiten detonar la calidad de nuestra investigación, llegar y trascender en el impacto en las revistas donde nosotros vamos a plasmar estos resultados. Y bueno, afortunadamente tenemos el programa de maestría y doctorado en Ciencias e Ingeniería en el instituto, que ha trascendido a gran manera en el ámbito nacional e internacional. Actualmente es reconocido en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad por el CONACYT y tenemos diferentes nodos en diferentes espacios de la República Mexicana. Estamos tratando de mejorar, de innovar en este programa de posgrado. Tenemos una matrícula de 700 a 800 alumnos por semestre. Y bueno, lo que queremos es que continúe este posgrado, que continúe motivándose la formación especializada de recursos humanos para atender las diferentes necesidades de los sectores y sobre todo pues este compromiso que nos destaca por ser cimarrones. Sin duda alguna, las investigaciones que ahí se realizan en el Instituto de Ingeniería de la UABC Campus Mexicali aportan de mucho conocimiento a nuestra sociedad. Por ejemplo, conozcamos la investigación que está realizando Benjamín Salas dentro de un invernadero. Sí, soy Benjamín Valdés Salas. Ahorita nos encontramos en el invernadero de clima controlado que utilizamos para hacer combinaciones de nanotecnología de materiales con plantas.
aquí hay dos objetivos específicos. Uno es utilizar nanopartículas que nosotros mismos desarrollamos para improvisar y mejorar los cultivos de algunos vegetales o de algunos frutos. Y por otro lado, el dopar con nanopartículas ciertas plantas medicinales que nos sirven para poder hacer preparados fitoquímicos ya como complejos para el tratamiento de cáncer y otras enfermedades. El proyecto inicia hace aproximadamente 12 años. Empieza con dos líneas divididas, una relacionada con la fitoquímica en cuanto a hacer extractos de plantas para usarlos como productos medicinales, y por otro lado el desarrollo de soluciones coloidales de nanopartículas también para uso médico. Después entendimos que el combinarlos nos permitía fabricar una especie de complejos que tenían mucho mayor poder curativo, y entonces nos vimos en la necesidad de generar cierta infraestructura. El laboratorio original de nosotros tiene el nombre de Corrosión y Materiales. Ahora es el Laboratorio de Corrosión y Materiales Avanzados, y ese engloba varios laboratorios, entre ellos el Laboratorio de Biología Molecular y Cáncer, y que es un laboratorio externo, que es un invernadero en el cual nosotros hacemos las pruebas para poder ver la efectividad de las nanopartículas desarrolladas tanto en el mejoramiento de cultivos como en el fusionarlas o el incorporarlas al desarrollo de plantas medicinales, para que a la hora que hagamos algún extracto combinados con las mismas flora endófita, sus bacterias, nos puedan generar complejos medicinales ya directamente desde la planta, ¿no? Lo que tenemos aquí que podemos ver es algunos vegetales como chile habanero, especies de calabaza o coles y algunas matas de tomate con las que hemos estado trabajando para mejorar la producción de las plantas a través de nutrirlas con nanopartículas de distintos tipos que aquí mismo preparamos. Pero el objetivo más importante a desarrollar aquí es el incorporar nanopartículas a plantas medicinales como de este tipo, que es una especie de calanchoe que es muy utilizado en cáncer. La bibliografía popular y algunos artículos científicos hablan del poder curativo que tiene esta planta, y nosotros lo hemos utilizado ya por muchos años formando complejos fitoquímicos, pero ahora ya no preparamos por separado las nanopartículas y luego las unimos a la planta, sino que ahora vamos nosotros nutriendo la planta desde un inicio con la nanopartícula que nos interesa, y después generamos los extractos y la partícula es contenida dentro de ese extracto medicinal. Entonces el enfoque principal de controlar el clima aquí en este invernadero es favorecer el crecimiento de este tipo de plantas, dado que impacta mucho a lo que es la salud, a un problema tan grave como es ahorita lo del cáncer médico. Lo que tratamos de hacer es manejar las plantas de la región que se estresan a las mismas condiciones a las que se estresa el ser humano, para tratar de ver si hay una correlación en el tipo de químicos que la planta genera cuando es sometido a un estrés. Por ejemplo, ahorita que se habla tanto de la contaminación y que esa contaminación está impactando y está generando más casos de cáncer, bueno, entonces usemos las plantas también estresadas a la misma contaminación para poder ver si en realidad la planta está generando pues esos químicos de metabolitos secundarios que nos puedan dar un fármaco más potente para controlar la enfermedad, ¿no? Y ya algunos avances tenemos en el estudio de ello, y sí se está dando de esa manera. Como podrán ver, pues hay una distribuciones a diferentes tipos. En cada vaso se controla el tipo de partícula, la concentración que se utiliza. Tratamos de que se crezcan en medios inertes para evitar el tener problemas con el suelo. Lo que sí utilizamos es, desde un inicio, recuperamos también los microorganismos, las bacterias que participan como flora endófita de este tipo de plantas, y también son inoculadas aquí. Es decir, no solamente son las nanopartículas o los nanomateriales con la planta, también los microorganismos, que son muy importantes porque son los que generan el laboratorio biotecnológico in situ en la planta, y eso nos permite generar los metabolitos secundarios que al final pues nos van a dar, pues esperamos que nos den mucho mejores resultados como fármaco.
Sin duda alguna, la Universidad Autónoma de Baja California, a través del Instituto de Ingeniería UABC Campus Mexicali, aportan su granito de arena al mundo de la investigación en nuestra sociedad. El equipo de Sensor UABC conoció también el laboratorio de biología, donde investigan temas como el cáncer y las moléculas. Allí, el investigador Ernesto Alonso nos platicó sobre el trabajo que ahí están realizando. Acompáñame a ver estos temas. Mi nombre es Ernesto Alonso Beltrán Partida. Yo soy investigador aquí en el Instituto de Ingeniería de la UABC, dentro del Laboratorio de Biología Molecular y Cáncer del Departamento de Construcción y Materiales. Mi función aquí es como investigador dentro del laboratorio, realizando estudios de biología molecular, aplicaciones de nanomateriales en líneas celulares humanas como son cáncer de mama, cáncer de pulmón, entre otros, ¿no? También en el laboratorio trabajamos con otro tipo de líneas humanas como es hueso, células endoteliales o inclusive fibroblastos de tejidos dentales, ¿no? Dentro de las importantes funciones que hacemos aquí es el tratamiento de, como lo mencioné, de cultivos celulares cancerosos con nanopartículas, las cuales se han observado en diferentes estudios que son capaces de aniquilar de forma altamente selectiva estas células cancerosas, estas células malignas, y respetar a las células que no son malignas, lo cual serían tratamientos muy prometedores para afrontar el cáncer. Aquí en el laboratorio es extractos naturales que se preparan a partir de las plantas que se cultivan en el invernadero del instituto, es evaluarlas a través de este microscopio, el cual nos permite identificar las nanopartículas que se generan como extractos naturales para el tratamiento del cáncer. De manera muy sencilla, estas partículas son capaces de emitir diferentes propiedades que este microscopio nos permite captarlas. Estos procesos, pues vaya, se cultivan las plantas dentro del invernadero, se hacen los extractos en el laboratorio de química del departamento de corrosión, y las pruebas utilizando la microscopía de campo oscuro y lo que son los cultivos celulares las hacemos aquí en el laboratorio de biología molecular. Vaya, podemos identificar si estas nanopartículas van a eliminar células cancerosas o no lo van a hacer, que normalmente siempre detectamos que sí lo hacen. Y también podemos compararlos con células sanas que no tienen cáncer. De esta manera podemos evaluar con alta precisión si los desarrollos que hacemos dentro del laboratorio, como las nanopartículas, son selectivas o no contra tejidos cancerosos. Durante el recorrido que nos ofreció el director del Instituto de Ingeniería, el equipo de Sensor UABC conoció algunos de los laboratorios que allí se encuentran y la función de cada uno de estos. Acompáñame a verlo. Bueno, pues es el laboratorio de microscopía avanzada, es el laboratorio de reciente creación aquí en el Instituto de Ingeniería. Es un laboratorio que le invirtió aproximadamente 70 millones de pesos gracias al apoyo de la iniciativa privada y al apoyo de los recursos propios que se generan por los servicios que ofertamos en el Instituto de Ingeniería. El objetivo de este laboratorio, bueno, es complementar, es fortalecer la investigación exclusivamente de materiales que requieren de un estudio avanzado a través de la microscopía, es decir, temas como las nanomateriales, nanoestructuras, nanotecnología, pueden ser incluidos en este laboratorio a manera de poder fortalecer la cantidad de información que se plasma en un artículo de investigación. Como pueden ver, se acaba de inaugurar recientemente. Tenemos una infraestructura dotada de 2 microscopios electrónicos de transmisión, un microscopio electrónico de barrido junto con un haz de iones focalizado, y bueno, lo distintivo aquí es la participación de las industrias, como la parte del nombre de Skyworks. Estas imágenes, esta imagen que le queremos dar al laboratorio es como la ciencia o la investigación no es únicamente exclusiva de la UABC, se requiere de la colaboración, se requiere de la inclusión de muchas otras instituciones para poder trascender en el tema de los materiales avanzados, específicamente hablando de nanoestructuras o nanotecnología, que es un tema bastante emergente hoy en día. En este sentido,
lo que buscamos es tener las condiciones ideales, las condiciones muy parecidas a lo que se utiliza en una industria de alta calidad, es decir, un espacio limpio, un ambiente controlado, los equipos en plataformas idóneas. De hecho, el edificio fue creado exclusivamente para poder atender estos microscopios, para que operen de forma objetiva. Como pueden ver, bueno, este es de los primeros equipos a nivel México y Latinoamérica que tienen estas capacidades en un sistema de alta tecnología, donde, bueno, la parte de observación de nanoestructuras de diferentes materiales y la posibilidad de modificarlos a través de los iones es parte de lo que incluimos aquí en este espacio. De este lado tenemos el microscopio electrónico de transmisión de reciente adquisición. Una de las principales ventajas o usos que se le da a este microscopio es poder conocer la estructura atómica de un material, es decir, interactuar a través de electrones altamente acelerados, interactuar con la red atómica y poder derivar información que nos puede decir qué tipo de propiedades, qué sociedad tiene en tanto a sus posibles aplicaciones un material, en este caso una estructura cristalina, ¿no? Y bueno, todo lo que ven acá es parte de los periféricos, la infraestructura que se requiere para poder operarlos adecuadamente. Este es otro microscopio del mismo modo, electrónico de transmisión. Lo que se busca utilizar, o los parámetros idóneos para este equipo, es utilizarlo para materiales bio, es decir, todo material orgánico, todo material biocompuesto puede ser observados con ciertas características y condiciones que requieren este espacio. Por último, tenemos el espacio del microscopio electrónico de transmisión, que prácticamente es el caballito de batalla, ¿no? Donde, bueno, el primer filtro, el primer análisis de todos los materiales de las diferentes áreas y sectores que se manejan en el Instituto de Ingeniería pasan por este equipo con el objetivo de tener esa primera impresión de qué es lo que hay a nivel superficial, a nivel composición, y de ahí derivar a las siguientes necesidades en tanto caracterización por otro tipo de técnicas especializadas. Por ser un espacio que requería de condiciones especiales, condiciones controladas, se construyó en las afueras del edificio principal por la necesidad de tener una especie de cápsula idónea para albergar estos dispositivos. Sin embargo, bueno, este es uno de los laboratorios que destacan al Instituto de Ingeniería. Sin embargo, dentro del edificio veremos gran cantidad de laboratorios con diferentes logos, diferentes brandings, es decir, diferente imagen de las diferentes empresas u organizaciones que colaboran con nosotros fuertemente. Mi formación académica está especializada o enfocada justo al área de microscopía electrónica. Lo mejor o lo que más me apasiona de la microscopía es la cantidad de aplicaciones que puede uno tener. Es decir, tú recibes un material, un biomaterial, un tejido, un dispositivo electrónico, una membrana, una biopelícula, diferentes materiales. Inclusive a veces me traen un smartphone y quieren ver la sección transversal para ver de qué está compuesto, y eso es lo apasionante de la microscopía. Puedes analizar lo que tú quieras en material, puedes indagar desde el punto de vista microscópico y empezar a entender o a transformar de a qué se debe esta estructura, a qué se debe este compuesto metálico, a qué se debe que tenga incorporado un área dieléctrica, diferentes puntos de soldadura, que tenga porosidad un material, que tenga una estructura sólida, cristalina. Eso es lo interesante de la microscopía y que a mí me apasiona, la cantidad de información, la cantidad de áreas multidisciplinarias que puedes abordar desde este punto de vista. ¿Has escuchado hablar sobre el tema de los biocombustibles? Bueno, si no sabes mucho sobre este tema, te invito para que no te despegues de tu pantalla, porque precisamente el investigador Marcos Conrado nos va a platicar sobre los biocombustibles. Acompáñame a verlo. Ok, en este laboratorio lo que hacemos es el aprovechamiento y la revalorización de la biomasa. Hacemos diferentes cosas, su aprovechamiento desde el punto de vista energético y también lo que es la obtención de productos con valor agregado a partir de la biomasa. Un ejemplo del aprovechamiento energético es la producción de biocombustibles. Uno de ellos es el caso de la producción del biodiesel, como es el ejemplo que tenemos aquí. Un biocombustible que se obtiene a partir de aceites vegetales y grasas animales, el cual es una alternativa muy interesante a lo que es el diésel.
y tiene menor impacto ambiental. Trabajamos también con lo que es la producción de gas de síntesis. Ese se obtiene mediante un proceso de gasificación. Tenemos un prototipo, bueno, de hecho es un equipo completo de 20 kilowatts que puede generar electricidad a partir de la gasificación de los residuos agrícolas. Entonces hay muy pocos de esos equipos a nivel nacional y aquí en la Universidad Autónoma de Baja California, en el Instituto de Ingeniería, en este laboratorio, cuenta precisamente con ese equipo. Otra de las cosas que trabajamos, y es una línea muy fuerte de trabajo aquí en el laboratorio de biocombustibles, es la obtención de productos de valor agregado a partir de la biomasa. Uno de ellos son los extractos naturales que se trabajan aquí con diferentes aplicaciones, que son primordialmente como antioxidantes, en el uso de los mismos biocombustibles o en otras aplicaciones. Se trabaja con extractos naturales de diferentes plantas que se dan aquí en la región, como lo que es el eucalipto, como lo que es la naranja y entre otro tipo de plantas. El software es algo intangible y esto significa que no puede ser tocado. Este se encuentra en todos nuestros dispositivos, como celulares, tabletas y computadoras, entre otros. Este da funcionamiento para que todas las aplicaciones que utilicemos sean funcionables. Pero el software no solo nos ayuda al funcionamiento de nuestra tecnología, sino que cada vez que nosotros lo utilizamos genera datos, que a su vez sirve para crear información. Es aquí donde surge una forma de saber cómo obtener, clasificar y entender esta información. Esto es mediante la minería de procesos. Al escuchar la palabra minería, supongo que has de pensar en la extracción de materiales minerales de la tierra. Pero también existe otro tipo de minería, la minería de procesos, la cual es una disciplina que utiliza herramientas de software y algoritmos, los cuales son una secuencia de pasos necesarios para llevar a cabo una tarea específica. La minería de procesos utilizará estas herramientas para poder obtener la información que estos almacenan. También permitir saber que los software que se están utilizando se utilizan de manera correcta y que no están infringiendo ninguna ley. Es por este motivo que aquellas personas que crean software utilizan la minería de procesos para saber qué tan confiable es el programa y cómo poder mejorarlo, debido a que los software son utilizados en empresas, hospitales, corporaciones, tiendas, cuentas de internet, entre un sinfín de lugares. La minería de procesos surge como tal en el 2001, pero ya a finales de los 90 surgen las ideas de minar procesos. Surge para cubrir la necesidad de tener una interacción como proceso en vez de dato. Esto quiere decir tomar un conjunto de datos y analizarlos como proceso. Esto es de importancia porque cubre necesidades de la mejora de procesos de software, lo que a su vez ayuda a los lugares antes mencionados, como empresas, hospitales, tiendas, entre otros, a saber cada cuánto entra una persona, lo que le gusta, dónde dura más tiempo, entre otros datos. Ahora podemos tener una mejor idea de dónde surge la minería de procesos y la importancia que tiene esta en el mundo tan tecnológico en el que vivimos. Un ejemplo claro de esto son los software que manejan las empresas que ofrecen un producto o servicio. Con la minería de procesos pueden conocer los clientes que tienen, lo que buscan, lo que les gustan, cuánto tiempo pueden durar en caso de que sea una página o si es una tienda, con qué frecuencia la visitan, su tiempo de entrada, así como su tiempo de salida. Es por esto que la minería de procesos ayuda a la obtención de información que se queda en los software, así como también ayuda para poder mejorar los procesos de estos. Por tal motivo, un grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Mexicali, realizaron una investigación para saber cuáles son las herramientas necesarias para llevar a cabo la minería de procesos, con el fin de generar un nuevo conocimiento en estas áreas, así como darle valor a la información que construyen los datos, lo que permite a las organizaciones entender y a su vez mejorar sus procesos de ventas. La ingeniera Brenda Flores, quien fue encargada de la investigación, nos hablará un poco del desarrollo de software, así como se ve involucrada la minería de procesos en esto. En estos años he trabajado por una década en aplicar modelos de referencia de procesos e investigar aquellos que se puedan
apoyar a las organizaciones de desarrollo de software a incrementar su capacidad de procesos para elevar su madurez. ¿Qué significa? Que las empresas de desarrollo de software se pueden apoyar de estos modelos de referencia, utilizarlos y adaptarlos a los procesos que ellas definen y de alguna forma verificar cuáles son las lecciones aprendidas o mejores prácticas que les apoyan en alcanzar un nivel de madurez. Por un nivel de madurez nosotros entendemos como una escalerita en la cual en la base, es la base de la organización, va empezando, después sigue el siguiente escalón, es un nivel de madurez mucho más alto, así hasta llegar al 5º nivel. Nosotros tenemos de esos 5 niveles que el nivel 4 y el nivel 5 son la alta madurez. Los procesos de desarrollo de software les permiten tener las referencias para elevar su madurez hacia los niveles altos. Específicamente hay una disciplina que nosotros estamos trabajando que es la minería de procesos. Las organizaciones, al ejecutar las actividades o las entidades de los procesos, dejamos una secuencia de evidencia. A eso le llamamos registro de eventos. En esos registros podemos nosotros ver quién realizó la actividad, cuándo realizó la actividad, qué actividad realizó y otra información adicional que nosotros podemos apoyarnos para tener un esquema de lo que se planea o de lo que se visualiza hacia la ejecución real de los procesos. Entonces existe esta disciplina de minería de procesos que nos permite aplicar algoritmos como el algoritmo de genético, el algoritmo difuso, para encontrar o hacer un descubrimiento de conocimiento en los procesos, o si no, verificar la conformidad de la ejecución de las actividades planeadas dentro de las organizaciones. La minería de procesos es una forma de obtener datos, las cuales encierran conocimientos que nos ayudan a saber cómo realizar de mejor manera nuestro trabajo, para poder satisfacer a las personas, así como también ayudar a los ingenieros a crear nuevos y mejores softwares. Esto es todo por hoy. Soy Héctor Rodríguez y esto es Ciencia con Cimarrones. Y nosotros hemos llegado al final de su programa, pero antes de despedirnos queremos agradecer al Instituto de Ingeniería de la UABC Campus Mexicali por las facilidades otorgadas para la realización de este programa. Yo soy Manuel Félix y nos vemos hasta la próxima. De acuerdo con las recomendaciones de Protección Civil, debemos respetar lo siguiente. Si presentas tos, fiebre, cuerpo adolorido, dificultades para respirar, dolor de cabeza y si también tienes antecedentes de viajes a países donde hubo casos de COVID-19, debemos analizar la situación. Debes considerar si este es tu caso. Si lo es, marca para atención médica especializada al número 800-0044-800. Si no lo es, estás a tiempo de prevenirlo. Lava bien tus manos, desinfecta los objetos de uso diario, evita tocar tu nariz, labios o boca. Tose con el ángulo interno de tu codo o utiliza un pañuelo. Si acudiste a algún examen médico o muestra del COVID-19, debemos accionar. Si fue positivo, debes continuar con aislamiento en tu domicilio. Revisa constantemente tu temperatura y respiración. Personal médico y especializado le dará seguimiento a tu caso. Si fue negativo, aumenta las medidas preventivas para que tu salud no empeore. Ante dudas de contagio, llama a los siguientes números. Y aunque es una pena, ha llegado la hora de despedirnos. Esperemos que hayas disfrutado de este tu programa especial sobre la divulgación de la ciencia.
Por favor, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, YouTube e Instagram, donde podrán encontrarnos como Sensor UABC, donde seguiremos compartiendo información oficial de la universidad. Mi nombre fue Santiago Alonso y esto fue un episodio más de Sensor UABC. Hasta la próxima.